Dios le bendiga a todos mis queridos hermanos. Aquí como siempre, Alvin Peñaloba, que un placer estar con ustedes nuevamente. Al final del video estaré dando el número de WhatsApp para en caso de oraciones. Vamos a darte esta enseñanza titulada ¿Cómo saber si es una prueba de Dios o si es un ataque de nuestro enemigo? Amén. Vamos a darte este texto bíblico que está en Santiago, capítulo 1, versículo 2 al verso 3. Amén. La palabra será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, ten por sumo gozo cuando os halléis en diversa prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe producen paciencia. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre poderoso Dios. Vamos a estarte dando esta pequeña palabra sobre cómo uno saber cuando una prueba de Dios, oh gloria a Dios, un ataque del enemigo. Amén. Primeramente, debemos, para estar al tanto de la prueba y de los ataques, que muchas veces no estamos pendientes a esto porque no nos sujetamos al Padre, no tenemos una vida de oración con Dios, una intimidad con nuestro Padre, que debemos de mantener y tener una intimidad en oración, hablar con Dios, sentarse, ponerle una silla y hablar con el Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que le muestre, pactar con el Espíritu Santo, dar palabra, que Él te escuche. Y si Él no te habla, lo que tú digas ahí está siendo sellado y certificado. Que muchas personas hablamos con nuestro Padre, con el Espíritu Santo de Dios, y creemos que lo hablamos y ya, y Él no lo tiene en cuenta. Tenemos que tener mucho en cuenta lo que hablamos y lo que pactamos con Dios, para que después, cuando nos llegue la prueba, no nos quedemos, ay, yo no sabía. Amén. Porque la prueba son cosas que se transmiten a través de tu concupiscencia, que te prueban Dios te pruebe con tu propio sentir, con tu propio gusto, que te muestra la cosa, te la pone, o sea, a través del enemigo, como sea, te pone la cosa cómoda para ver si tú accionas en contra de lo que tú has dicho, porque tú le dijiste algo a Dios: no vuelvo a hacer esto, me voy a portar bien, ya yo no te soy un hombre infiel, esto y lo otro, aquí y allá. Entonces, de ahí ya Dios va tomando en cuenta y te van a llegar cosas, tentaciones, cuántas cosas para que tú acciones. Y si tú accionas, ahí mismo tiene problemas. Entonces ahí vienen los ataques, que los golpes, los dardos y un sinnúmero de cosas, porque ya tú te saliste de la cobertura. Cuando ya tú estás en unos trámites en Dios, que estás sumergido y que estás caminando en fe, tienes que tener mucho en cuenta los ojos espirituales abiertos y los oídos para no caer por la tentación de nuestra concupiscencia, y aún siendo probado, no echemos a perder todo. Amén, mis queridos hermanos. Entonces, si te hablo de una comunicación con Dios, en la intimidad con el Padre, debemos, cuando vayamos a hablar algo serio personal de uno, para pactar con Dios, debemos de hablar y orar con la mente, con nuestro espíritu. Con nuestra alma, nuestro espíritu, nos concentramos y le pedimos y pactamos con Él ahí. ¿Por qué? Porque si lo hacemos con la boca, vienen dardos del enemigo y el propio enemigo te prueba prácticamente, pero de una manera que tú no vas a tener el instante de comunicarte con Dios. Porque cuando te llegan la prueba, ¿qué debemos hacer? Te estoy dando la enseñanza para que lo vaya cogiendo. ¿Cómo lo debemos hacer? Ahí mismo, como tú pactaste con Dios en la misma mente tú le pides opinión a Dios. Dios mío, ¿qué está pasando? Yo te quiero hacer fiel en esto, aquí, allá, pero me está llegando la tentación. Entonces, ¿qué hace Dios? Te pone más seguridad para que tú
no lo haga, te da una confirmación por otra cosa, ahí mismo al instante. ¿Por qué? Porque en la prueba te van a llegar cómoda, que tú no vas a ver problemas. ¿Por qué? Porque cuando una persona, vamos a ponerte este ejemplo, lo están probando a ver si es ladrón y va a una casa, le dejan un par de pesos tirados en una esquina y embullado, pero ¿para qué? La gente lo vea cómodo y lo coja. Cuando lo coge, ya ahí mismo declara, no, tú un ladrón porque tú no lo trabajó y mira cómo lo cogió. Amén. Esa es una parte de decirte una prueba. Y la prueba viene sujetado a la obediencia. Si tú no eres obediente, la prueba la va a dejar ir. La va a dejar ir la prueba si tú no tienes un grado de obediencia. La prueba ahí mismo se peligró ahí mismo. Entonces, ya todo lo que tú hablaste con Dios no te va a tomar en cuenta. Tienes que entrar en un proceso de perdón y un proceso de tu perdón, de tu consecuencia, dependiendo a qué nivel fue que Dios te probó y te llegó esa prueba para que tú seas limpio y purificado de nuevo para empezar entonces a arrendar de nuevo en los caminos. Porque Dios es misericordioso y Dios perdona. Pero el hecho de que Dios sea misericordioso y Dios perdona, hay en pecado que tenemos, que hay consecuencias, que eso no se borra, eso se queda ahí. La consecuencia del pecado queda, aunque Dios te perdone. Entonces, debemos de tener en cuenta todo esto. ¿Para qué? Para que cuando seamos probados como el oro, no caigamos en la tentación de nuestra concupiscencia y seamos echados a perder en ese instante. Porque si en un instante de eso tú flaqueaste y ni Dios lo quiera, tuviste que fallecer, ahí mismo te fuiste sin Dios. ¿Por qué? Por no ser obediente y por no sujetarte en la paciencia para la prueba. Porque cuando uno está en intimidad con Dios, uno le dice, Padre, no te vuelvo a fallar por esto, Padre, no vuelvo a hacer esto, Padre, no voy a entrar en tentación. Si la tentación de esa persona es la mujer, Padre, no voy a entrar en tentación de tener contacto con mujeres, de faltarle a mi esposa, etcétera. No voy a entrar en adulterio, en fornicación, y ya tú vas pactando y Dios te va dejando tranquilo. Pero si lo hacemos con la voz audible, tenemos más riesgo de que las pruebas se nos aceleren a través del enemigo, que vienen con dardo, vienen más fuertes. Amén. Entonces, los ataques de vuestro adversario, el diablo, Dios los reprende, el enemigo, te golpean. La prueba no te golpean. Es una diferencia. Que muchas personas, cuando tienen un problema, que el mismo enemigo, ya porque él abrió espacio, le dio entrada, el enemigo lo golpea, le manda un accidente, le manda cualquier cosa, un problema en su casa. Dicen, ay, ¿qué prueba me está haciendo Dios? No, Dios no prueba así. Ya eso son tú te descuidaste, abriste una brechita, entró un espíritu, el enemigo, y ahí empiezan a darte los ataques, los problemas. La prueba viene en cosas dulces, cosas cómodas, cosas sencillas. ¿Cómo fue que Satanás, Dios lo reprenda, hizo que entraran en tentación Adán y Eva? Va a ser una prueba para que Dios viera que ellos eran desobedientes. ¿Cómo? Con algo bueno. Mira, tú te comes la manzana, y le dijo lo que tenía que decirle. Él no le puso otro sistema. Fue con lo mismo que ellos tenían que no hacer. Entonces, cuando tú pactas algo con Dios, con lo mismo que tú estás pactando con Dios, no va a estar yendo a beber, vamos a decir. Ya, con eso mismo que tú vas a ser probado. Tú no vas a ser probado que una gente te va a dar un golpe, etcétera. No, es con la misma bebida. Y ahí mismo van a llegar la prueba. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Hablar con Dios ahí en la mente. O hablar, Dios mío, no quiero ser tentado por esto, por aquí. Y te aseguro que Dios puede mandar un peregrino que te saque de ese ambiente. ¿Por qué? Porque tú tuviste la sabiduría de hablar con Él. Demostrarle que está entrando en tentación. Amén. En base a la prueba. Entonces, Dios es misericordioso y Dios te da la capacidad para que tú te sujetes. Entonces, cuando nos andamos en esa atmósfera, ahí que viene que resistimos. Pero el resistir es cuando vienen los ataques,
que ya tú entraste a un proceso que te están atacando, te están machacando, ¿ya qué debemos de hacer? Resistir. ¿Por qué? Por el sometimiento a Dios que tenemos. Entonces, ahí podemos resistir todos esos golpes, todos esos ataques. Amén, la gloria de Dios. Y te lo digo de esta manera, porque yo una vez hablando con Dios, lo hablé en la mente, por eso te lo digo que hay que hablarlo en la mente y en el espíritu. Yo le estaba pidiendo a Dios, no voy a entrar en situación, mi Dios, que me hagan pecar, etcétera, etcétera. Y cuando yo regresaba de Santo Domingo para acá a Estados Unidos, se me montó un señor en la guagua. ¿Cómo está? Se presentó él mismo y se sentó en el asiento que yo estaba. Entonces empezó a hablar, habla que habla, pero cosa distorsionadora. Y abriendo espacio de tentaciones que yo podía practicar a través de él hablando, y yo callado, tranquilo y hablando, opinando lo menos para no pecar, nada más con la palabra. ¿Y qué hice yo? Voy meditando como yo paté en Dios. Con Dios, Dios mío, no quiero entrar en tentación, no quiero entrar en pecado, no quiero entrar en cosas del mundo. ¿Qué hice yo? Ahí mismo el hombre hablando, yo empecé a hablar en el espíritu con Dios. Dios mío, mira, este señor me está llegando con esto, yo no quiero que él me hable de esto, yo no quiero entrar en esa cosa, no quiero que él me esté faltando cosas, no quiero que él me esté hablando cosas que no son. Yo quiero hablarle de ti, del evangelio. ¿Cómo busco la manera? Porque estaba trancado, no hallaba cómo entrarle con la palabra. Pero nada más hice hablar con Dios, en la mente que hizo Dios. Puso que Él mismo, la gloria de Dios, puso que Él mismo me dijera, pero tú eres cristiano. Y ahí mismo yo le dije sí. Y ahí empecé a hablar de Dios con el hombre, mire. Y salimos hablando hasta de cómo se inició el mundo. Estaba el hombre hablando conmigo. Desde Adán y Eva arrancó, digo, gloria a Dios. Y cuando ya íbamos hablando mucho, le digo yo, mire, lo de Dios no es coincidencia y Dios es incidencia. Dios es real y Dios habla a través de la persona. Dios me está probando a través de usted. ¿Cómo va a ser? Sí, créalo, porque ahora mismo hablé yo con Dios y usted me habló, no fue porque quiso hablarme, decirme que yo era cristiano. La gloria de Dios. Entonces, resistimos la prueba y sabemos que la prueba es de Dios cuando luego sentimos algo que es para nuestra perdición y lo hablamos con Él. Dios busca la manera de cómo sacarte de ese tormentico. ¿Por qué? Porque Él vio que tú eres una persona humana, tú tienes concupiscencia, pero ya tú le estás clamando a Él. Él no va a permitir que tú entres clamándote a ti. Él te va a buscar la manera de que tú acciones y tú introduzcas tu herramienta, porque Dios no deja a nadie sin su herramienta. Amén. Entonces, ahí está el punto claro, hablar en el pensamiento con Dios, hablar en el espíritu. Y cuando uno vaya a hablar cosas profundas de uno, porque cuando uno va a orar, es bueno orar normal, ya con autoridad, porque si tú oras, intercedes, porque ya tú tienes una vida íntima en Dios, con ayuno, con silicio, con oración, que tiene que orar por ese tipo de cosas normal. Amén. Pero cuando ya tú vas a personalizarte cosas tuyas, es bueno que lo hagas en el espíritu. Porque así, si tú lo haces en el espíritu y una persona te está atacando, tú puedes orar en el espíritu y ahí todo se resoluciona de la manera más sencilla, más fácil y más práctica. La gloria es toda de Dios. Y tenemos que ser obedientes y pacientes. Si no somos obedientes y pacientes, nos echamos a perder al primer intento. La paciencia viene con qué? Con tú observar, meditar y trata de hablar con Dios rápidamente. Ahí empiezan las cosas a fluir de la manera que Dios entiende que tiene que ser contigo.